Comenzamos el programa de hoy hablando de dolores lumbares en nuestra sección de salud. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Como decía, vamos a hablar hoy de dolores lumbares, una dolencia que afecta al 80% de la población. Para hablar de esto recibimos aquí en el plató de Me Importas Tú al doctor Luis Sanado. Muy buenas, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas. La primera pregunta, ¿qué son los dolores lumbares? Bueno, el dolor lumbar es algo que tenemos mucha gente de la población. Efectivamente has dicho que casi el 80% a lo largo de nuestra vida vamos a tener algún dolor lumbar lo suficientemente importante como para tener que ir al médico o para tener que hacer reposo en cama o tener que tomar medicación. De dolor lumbar hablamos con diferentes términos. De hecho, solemos utilizar la palabra lumbago, la palabra lumbalgia, pero en la zona lumbar es donde nacen los nervios que luego van a bajar hacia las piernas. Y hay muchas veces que los dolores lumbares no van solos, sino que se acompañan de dolores de esos nervios, que son los nervios que van a formar el nervio ciático y algunos otros, y a veces hablamos de ciáticas. Entonces, por una parte hablamos del dolor lumbar, de las lumbalgias, de los lumbagos, y de las ciáticas, que son los dolores de los nervios, pero muchas veces con origen en la misma zona lumbar. Doctor, ¿y cuál sería el problema, el origen de esos dolores? Bueno, la realidad es que nosotros estamos pagando en nuestra columna lumbar la evolución de habernos puesto de pie. Es decir, nosotros somos vertebrados y casi todos los animales andan a cuatro patas. Entonces nosotros hemos conseguido utilizar las piernas y liberar las manos para manipular utensilios y para hacernos la especie predominante. Pero claro, todo eso es a base de conseguir que todo el peso de la parte alta de nuestro cuerpo pase a través de una columna, de la columna lumbar, que son una serie de vértebras que inicialmente no estaban preparadas para esto en el desarrollo de las especies. Pero nosotros hemos conseguido ponernos de pie y eso va a generar un montón de tensiones a ese nivel y va a producir en muchos casos dolor cuando hay un desequilibrio. Hay otro factor importante, que es que cada vez vivimos más tiempo. En el año 1900, más o menos, en España se vivía una media de 40 años. Ahora ya estamos en 80 y tantos. Entonces tenemos mucho más tiempo para que todas estas estructuras se vayan estropeando, se vayan haciendo mayores y al final acaben doliendo. ¿Y qué podríamos hacer para tratar de prevenir estos dolores? Bueno, lo primero es intentar mantener en la medida de lo posible la espalda y nuestro cuerpo en la mejor situación física posible. Es decir, si nosotros sabemos que parte del dolor va a venir por el sobreuso, pues lo que tenemos que intentar es evitar cargar pesos propios, es decir, el engordar va absolutamente en contra del dolor de la columna lumbar. Y por otra parte, cargar pesos extraños. Es decir, hay que tener cuidado con el peso, tanto del del propio corporal como del peso que levantamos. Efectivamente, y además todos los trabajos en los que hay que levantar pesos, contra más lejos está el peso de nuestro cuerpo, la tensión es más importante por el brazo de palanca sobre la zona lumbar. Entonces, existen una serie de métodos para aprender a cargar pesos cuando hay que cargarlos. Es decir, un peso, contra más lo acerquemos al cuerpo, más fácil será para nuestra espalda soportarlo. Si alejamos el peso de nuestro cuerpo, el brazo de palanca que se crea sobre estas estructuras, que son los discos intervertebrales, es muy fuerte y hay veces que ese disco se puede ir estropeando. Se va desgastando con el tiempo. Se va desgastando, se va estropeando y a veces se rompe y se sale de su sitio. Y entonces cuando se hacen las famosas hernias discales, que duelen en sí mismas y duelen también porque comprimen los nervios que van a bajar hacia las piernas, que salen aquí. Esto es un disco intervertebral y este es el agujero por el que sale el nervio hacia la pierna. Cuando este disco se rompe y se sale para atrás, comprime ese nervio y nosotros notamos dolor
si el nervio viene del dedo gordo del pie, a nosotros nos parece como si nos sube un calambrazo desde el dedo por la pierna, desde el dedo gordo del pie, aunque el problema no esté en el pie, sino que esté en el transmisor, en ese nervio que transmite la sensibilidad del pie. ¿Y eso sería la ciática? Eso sería la ciática. Ajá. Entonces nosotros solemos distinguir dos aspectos. El aspecto de la lumbalgia, del lumbago, del dolor lumbar puro, que es un problema mecánico, ¿eh? Yo cuando sobre esta columna voy poniendo cargas, llega un momento que la columna se estropea y entonces me produce dolor directamente ahí. Si se estropea, se sale un poquito para afuera y me comprime el nervio, ya no solamente es lumbalgia, sino también es ciática. ¿Qué hay, por ejemplo, de las posturas? Porque hoy en día la gente trabaja, bueno, pues a lo mejor en una oficina sentado 8 horas y eso puede provocar también dolores lumbares, las malas posturas, sentado trabajando, incluso en casa, viendo la tele, durmiendo. La higiene postural es importante, ¿verdad, doctor? Efectivamente, el tema del trabajo es importante. Hombre, de lo malo es mejor trabajar sentado que estar continuamente levantando pesos. Pero si nosotros trabajamos sentado, lo primero que tenemos que hacer es buscar la ergonomía de nuestro puesto de trabajo. Es decir, tener un sitio donde nos sentemos que sea adecuado. Es decir, nosotros tenemos que tener una silla que se ajuste a nuestro cuerpo, no que nosotros nos ajustemos a la silla. Debe cubrirnos los muslos para que estemos bien sentados. La inclinación tiene que ser un poquito más de 100 grados para que seamos cómodos. Y si podemos, tiene que tener ruedas para que nosotros podamos girar toda la silla y no solamente nuestro cuerpo. Porque si no, es muy típico el tener papeles en un lado, papeles en otro y estar continuamente girando. Luego, además, al estar mucho rato sentados se van generando tensiones que no se liberan. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que nadie esté en la misma postura más de media hora, 3/4, es decir, de alguna manera levantarte y dar una vuelta. O sea, convendría levantarse cada cierto tiempo para que el cuerpo... Efectivamente, bueno, nosotros somos los primeros que cuando operamos espaldas no cuidamos esos aspectos, porque a veces nos pasamos una operación 7 horas de pie en unas posturas que son muy parecidas, pero lo recomendable es poderte mover, e incluso cuando estás de pie, lo importante, cuando estás de pie quieto, la bipedestación estática que decimos, es también especialmente mala, no para la parte de adelante de la espalda, sino para las pequeñas articulaciones que hay por detrás. Y eso hace que cuando uno está mucho tiempo cocinando o planchando, hay mucha gente que le duele la espalda más los fines de semana que los días de trabajo. Y es por esa postura en la cual se recarga toda esta parte de atrás. ¿Y qué se le puede recomendar a la gente que trabaja muchas horas de pie? En esos casos lo que solemos recomendar, por ejemplo, si no tenemos otro remedio que trabajar en una máquina, es tener algún altillo donde podamos subir una pierna, al rato otra pierna. O sea, de alguna manera también cambiar de postura. Cambiar de postura. Lo de cambiar de postura y liberar tensiones es muy importante. Y luego, por supuesto, para la prevención de lo que hablábamos antes del peso es importantísimo. Pero además de eso es el ejercicio y la potenciación muscular. Es decir, nosotros cuando vemos a una persona nos hacemos a la idea de que la carga se transmite por todo el cuerpo. Pues no, se transmite solamente por esta columna. O sea, la carga del cuerpo. La carga de la cabeza, de los brazos. La lleva la columna. La lleva en la columna lumbar, todo pasa por este trozo. Entonces, para mantener esto nosotros necesitamos que los músculos estén en buena situación. Entonces es importante tener bien los músculos de la espalda y es importante mantener muy bien los músculos abdominales, porque son los que acaban cerrando por delante toda esa estructura que va a proteger la zona lumbar. Que actuarían de alguna manera como faja, podría decirse. Como una faja interna. Y ese es otro asunto. Nosotros, por ejemplo, solemos recomendar las fajas en periodos muy cortos de tiempo. Es decir, si a un paciente le operamos, le recomendamos que en el primer tiempo de recuperación utilice una faja. Pero lo que hace la faja no lo hacen los músculos. Y eso hace que poco a poco esos músculos se vayan atrofiando, estropeando. O sea, les hacemos vagos. Les hacemos muy vagos. Y entonces, cuando tienen que sujetar la espalda, no la sujetan. Entonces, tenemos que llegar a ese equilibrio. Entonces, importante, el mensaje es no engordar. Importante el mensaje es
cuando uno levanta pesos, levantarlos los más cercanos al cuerpo y los menos posibles, y luego mantener un equilibrio físico a lo largo de toda tu vida. ¿Y qué tipo de ejercicio físico sería conveniente para fortalecer esa zona del abdomen o los músculos que al final sujetan esa zona lumbar? Bueno, ahora hay muchas técnicas para mantener la musculatura y el cuerpo en buena situación. En principio, los movimientos de botar no son especialmente buenos, pero bueno, a mí me gusta mucho correr y voy a intentar seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Eso es a base de gastarte un poquito de dinero en zapatillas, correr por llano y a veces llegar a tus límites y no pasarte por ellos. Pero lo que solemos recomendar son ejercicios, primero, de potenciación de la musculatura y de flexibilización. El pilates, el yoga, el tai chi o qigong, son ejercicios que van a ayudar al mantenimiento de la propia postura y a la potenciación muscular. Y luego hay ejercicios en gimnasio que potencian abdominales, musculatura de la espalda, que nos van a ayudar también. Cuando se habla de la natación como buen ejercicio, efectivamente, la natación es muy buen ejercicio porque para mantenernos en el agua o potenciamos la musculatura o nos hundiríamos y nos ahogaríamos. Entonces, la mejor forma de nadar suele ser nadar o a espalda o a crawl. Y no tanto a braza, que es el que conocemos más todos, porque al nadar a braza hacemos que toda nuestra columna se eche para atrás, para no meter la cabeza dentro del agua, y que esas articulaciones de atrás también se queden un poco a tensión. Sufren. Doctor, quería comentar que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Foral, la media de días de baja por dolores lumbares asciende a 21 días. Es una cantidad de dinero, pues al final en bajas, bastante elevada, la que le cuesta a los gobiernos esto de los problemas lumbares, doctor. Bueno, a ver, el dolor lumbar está considerada ahora mismo un poco la epidemia desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico de buena parte de los gobiernos, no solamente de Navarra. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en la segunda baja más importante de forma crónica. Entonces, por una parte, nos encontramos con un problema importante para el paciente de que le duele la espalda y luego, por una parte, importante para las empresas, para el gobierno, por las bajas, etc. Ahora mismo estamos hablando de cientos de millones de euros bueno, a nivel estatal, pero ahora la idea fundamental es hacer campañas de prevención para intentar conseguir que se produzca el mínimo número posible de lesiones de la columna. Una vez que se ha producido una lesión de la columna, una vez que empieza el dolor lumbar, el problema es que ese dolor no se maneja en los mismos tiempos que nos manejamos ahora mismo la sociedad. Es decir, la recuperación de una ciática, de una lumbalgia, muchas veces es de semanas, meses. Nosotros estamos acostumbrados a minutos, horas. Queremos seguir haciendo nuestro deporte, tener nuestra actividad profesional, o sea, nos damos social. por recuperados demasiado rápido. No, queremos recuperarnos muy rápido y hay veces que no se puede. Entonces, muchas veces nuestro trabajo consiste en ayudar a la naturaleza a recuperarse lo antes posible. Doctor Luis Sanado, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Me Importas. Tomamos nota de todos los consejos que nos ha dado para cuidar nuestra espalda y nuestra zona lumbar. Gracias. De nada, gracias. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero a la vuelta tendremos nuestra tertulia, así que no se la pierdan. Hasta ahora. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.